Escritura. Vamos al libro de Josué, capítulo primero. Libro de Josué. Jesús dijo algo, hermanos, que es una gran verdad. Dijo: orad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Y yo le voy a añadir algo más esta noche, que no sea en día de votaciones, hermano. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, libro de Josué, capítulo primero: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice la Biblia: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Oremos a Dios. Muchas gracias, Dios, por tu presencia, por tu palabra, porque tu palabra es bella, es hermosa. Señor, en tu palabra hay virtud, hay poder, hay certeza, seguridad. Bendice el consejo de tu palabra. Prepara el corazón de tu pueblo, los que están aquí y los que a lo lejos en cualquier nación nos estén viendo. Señor, que tu palabra llegue a sus corazones y los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Moisés, hermanos, el gran legislador de Israel, había muerto. Josué había estado con él, o sea, con Moisés, durante todo el trayecto de su ministerio. Cuando Moisés vivía todavía o estaba con ellos, Josué miró de primera mano las grandes cosas que Dios hacía con el pueblo de Israel. Josué alcanzó a ver las 10 plagas que azotaron la tierra de Egipto por causa del corazón de Faraón, que se había endurecido. Dios había dado la orden. La orden de Dios era la siguiente: deja salir a mi pueblo para que me sirva. El faraón se resistió y conoció que el Dios de Israel está muy por encima de todos los dioses de la tierra. Josué también, hermanos, había visto cómo el gran mar, aquel mar, el mar rojo, se había abierto para dar paso a la nación hebrea hacia la libertad. Es increíble, el salmista dice que toda la noche sopló un viento helado y dividió las aguas del mar. Y cuando las aguas quedaron divididas, el pueblo de Israel pasó en seco desde ese lado
que en este caso todavía estaban en el lado de Egipto, ya hacia el otro lado. La Biblia dice, hermanos, también que Moisés, mejor dicho, Josué, él había escuchado la voz tronante de Dios cuando Dios le daba a Israel los 10 mandamientos, cuando Dios hablaba a toda una nación y le decía las siguientes palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo eso lo había escuchado Josué en su trayecto, aleluya, desde la tierra de Egipto hasta la tierra de promesa. Acuérdense que nada más 2 personas de toda aquella generación habían entrado a Israel: Josué y Caleb. Y Josué era un hombre que estaba cerca de Moisés. Él había visto a Moisés, cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios le hablaba, cómo Dios se revelaba a Moisés, cómo Dios respaldaba todo lo que Moisés hacía. El liderazgo de Moisés fue un liderazgo escogido por Dios. Dios lo llama a él personalmente. Es más, lo escoge desde el vientre de su madre. La Biblia dice que Josué fue la persona que estuvo más cerca de él, más cercano a él durante todos aquellos 40 años de trayectoria en el desierto. Es increíble, hermanos, cómo este joven que había acompañado a Moisés había visto grandes cosas. Mire, hermanos, estar cerca de grandes hombres de Dios es una gran bendición. Poder escuchar los sabios consejos de un hombre, de una persona, de un hombre de Dios, de un hombre que ha adquirido sabiduría de parte de Dios, es algo muy, muy, muy bueno y muy maravilloso. La Biblia dice que Josué estuvo cerca de Moisés todos esos años de trayectoria en el desierto. Pero ahora Dios le había dicho a Moisés que llamara al pueblo de Israel, lo llamara y les hablara y les dijera que Dios sabía que ellos un día se rebelarían contra Dios. Les advierte Dios a través de Moisés lo que vendría después de esa rebelión al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, aleluya, era un pueblo duro de corazón, era un pueblo duro de servir, dice la Biblia. Ahora, cuando ve Josué y el pueblo de Israel la última vez a Moisés, sube al monte Nebo, allá arriba, al monte Abarim, a la cumbre del Pisga. Es la altura, el lugar más alto de ese monte, que puede verse desde ese lugar gran parte del territorio de Israel. De ahí se puede ver donde pasa el río Jordán, donde está el Mar Muerto y una buena parte de lo que es el territorio de Israel. Dios lo llama a Moisés y le dice: sube arriba del monte. Y cuando Moisés sube arriba del monte, Dios le recuerda algo y le dice: esta es la tierra que yo juré que les iba a dar a los hijos de Israel. Dios, cuando da una promesa, no la da por darla.
Dios siempre va a cumplir su palabra. No fue inmediatamente, porque Dios tiene sus tiempos. Dios sabe manejar bien sus tiempos. Pero Dios le había dicho a Abraham, desde los tiempos de Abraham, le había dicho que le iba a entregar una tierra, que saliera de su tierra y de su parentela y que fuera a una tierra que él no conocía. Y aunque Abraham no tuvo ni siquiera un puño de tierra, de esa tierra de promesa, con todo y eso, Abraham creyó que lo que Dios le había dicho iba a tener cumplimiento. Abraham le dijo a Isaac, Isaac le dice a Jacob, y cuando se multiplica la nación estando en la tierra de Egipto, había llegado la hora. Dios le ordena a Moisés salir, y ahora Moisés sube a la cumbre del Pisga a ver aquella tierra, y Dios le dice: esta es la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob que se las daría. Te he permitido verla, pero no pasarás allá. Es increíble que un hombre de una estatura espiritual como la de Moisés se hubiera quedado anhelando entrar a la tierra de promesa. Yo creo que en el Antiguo Testamento no hay ni un solo hombre que llegue a la estatura de Moisés. Nadie había estado tan cerca de Dios como este hombre, nadie. Sin embargo, Dios le había dicho en una ocasión que hablara a la peña, y Moisés no le habló, Moisés la golpeó, y Dios se disgustó por eso, y por esa razón Moisés no entró a la tierra prometida. No es que Moisés estuviera viejo, ni que Moisés no pudiera hablar o caminar. Moisés estaba en sus plenas facultades, sus ojos no se habían opacado, su vigor estaba al 100. Pero Dios le había dicho: esa tierra mírala, obsérvala, contémplala, y entiende que lo que yo digo lo voy a cumplir. Yo se lo prometí a Abraham, pero te permito verla, mas no pasarás allá. Hermanos, qué cosa cuando nosotros, aún a los siervos más consagrados, Dios les tiene, aleluya, o mejor dicho, Dios cuando da una orden se tiene que hacer no como yo quiero, no como se me antoja, no como me parece bien, sino como Dios lo dijo, tal y cual. Si Dios dijo una cosa, hay que hacerla así, de esa manera. Si no, estamos haciendo lo que queremos nosotros y no lo que quiere Dios. Le dice Dios: Moisés, contempla la tierra. La Biblia dice que Moisés muere allá arriba del monte. Ese monte, escúcheme bien, en ese monte, cuando usted entra, hoy está ese lugar donde está la tumba de María, la tumba de Aarón, y donde está el lugar donde estuvo Moisés, porque no hay tumba ahí. Nadie sabe dónde quedó Moisés. Están en el territorio que hoy se conoce, aleluya, como Jordania. Está en Jordania, pegadito a Israel. Pero ahora el pueblo de Israel había quedado sin un líder. Acéfalo había quedado sin una dirección de parte de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión perece. Y ahora Dios le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, ser líder de una nación tan difícil como el pueblo de Israel no era cosa fácil. Cuando usted examina todo el problema que le crearon a Moisés en el desierto, se da cuenta que era un pueblo difícil, duro de corazón, y que ahora le tocaba a Josué.
Josué era el hombre más cercano a Moisés. Es bueno, hermanos, andar con gente de Dios. Es bueno tener cerca de gente de Dios cerca de nosotros. Es bueno tener hombres y mujeres de Dios como nuestros amigos. Es bueno abrevarse, o sea, alimentarse del consejo de los hombres y mujeres de Dios que han estado cerca de la presencia de Dios. Mis respetos a hombres, aleluya, que han sabido entrar a lo que es, hermanos, aleluya, el consejo de Dios, el secreto de Dios. No cualquiera entra, aleluya. Una cosa es conocer de lejos este libro y otra cosa es entrar en el secreto de Dios. Y Moisés entró en el secreto de Dios. Él conocía a Dios mejor que ninguno de los del pueblo hebreo. El salmista dice las siguientes palabras: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel miraban los milagros, maravillas, lo que Dios hacía, pero el consejo, aleluya, la cercanía, la visión, el hombre más cercano a Dios era Moisés. Moisés conoció los caminos de Dios, pero los de Israel solamente conocían las obras que él había hecho. Quiero que le dé un aplauso a Dios, hermano. Ya Moisés había llamado al pueblo y les había advertido que no se apartaran de Dios, que sirvieran a Dios, que fueran fieles a Dios, que Dios iba a estar con ellos, que no fueran, aleluya, tercos ni mal agradecidos, porque les dijo: cuando ustedes entren al pueblo que Dios les va a dar, Dios les va a dar a heredar casas, viñas, olivares que ustedes nunca tuvieron, nunca sembraron, los van a tener, Dios los va a prosperar. Y le dijo: acuérdense de que todo eso es una bendición de parte de Dios. No se olviden ni se queden en la bendición. Acuérdense dónde está el origen, la fuente de esa bendición. Hay gente que Dios la bendice, la prospera y se va. Son malagradecidos, se van. Aleluya, Dios los bendijo, Dios los sacó de la miseria, los sacó, aleluya, de ese corazón amargado, opacado que tenían. Dios, aleluya, les dio tantas cosas y le dieron la espalda a Dios. Por eso esta es una advertencia para nosotros, pueblo de Dios, de entender que no importa lo que Dios te ponga en las manos, aleluya, espiritual o material, recuerda que la fuente sigue siendo Dios y que el que te lo dio, a ese tienes que servir y agradecer. Denle un aplauso al Señor, hermano. Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Casi puedo escuchar la voz de Dios, o mejor dicho, me imagino en qué tono le habló Dios a Josué. Mi siervo Moisés se murió. Dice la Mishnah judaica que cuando Moisés murió, esto no está aquí en la escritura, esta es la Mishnah judaica, o sea, los comentarios de los judíos. Dicen que Dios lo sentó en su regazo, le dio un beso en la mejilla o en la frente, y Moisés quedó dormido como un niño cuando se duerme en los brazos de su padre o de su madre. Moisés no tuvo que tener ni siquiera un minuto de agonía. Dios en ese momento sencillamente lo hizo que dejara de respirar, gloria a Dios, y fue el único funeral, escúcheme bien, el único funeral en el cual Dios personalmente con los ángeles del cielo tomaron el cuerpo de Moisés, aquel hombre que le había servido por muchos años a Dios,
y lo enterró en un lugar que nadie sabe hasta el día de hoy. El único que se dio cuenta, porque siempre está de mirón, es el diablo. Y un día quería el cuerpo de Moisés, y Dios manda a Miguel, aleluya, a darle una paliza a Satanás, por dice Judas 1:9. Y cuando Satanás contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, solamente le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. No sabemos para qué haya querido el cuerpo. Algunos creen que lo querían, aleluya, lo querían adorar. Algunos piensan que hoy habría un lugar donde estuviera San Moisés. Y Dios, escúcheme bien, Dios que conoce todo, prefirió esconder el cuerpo de Moisés. Porque el hombre tiene que entender que solamente nuestras rodillas se deben de doblar única y exclusivamente ante el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre se deben de doblar las rodillas de los de arriba del cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alabe a Dios y denle un aplauso al Señor por ello. Dos cosas que quiero mencionar, dos promesas que le hizo Dios a Josué. La primera: Josué, desde este día eres invencible. Desde este día yo me voy a manifestar. Me viene a la mente lo que Dios le dijo un día al rey David. En el libro de Samuel dice la Biblia que cuando David escucha al profeta que le dice: así dice Dios, David, tú no me vas a hacer casa. O sea, David quería hacer el templo y Dios no se lo permitió. Dijo: pero uno de tus hijos lo va a hacer. Y le dijo Dios a través del profeta Natán las siguientes palabras: David, yo te saqué del redil, de detrás de las ovejas, y te puse por príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y todos los enemigos que se levantaron contra ti, yo los corté. Fui yo. Cuando David peleó contra Goliat, no fue que David fuera tan certero. En parte lo era porque se había criado en el campo. Era que Dios estaba con ese jovencito. Era que Dios lo respaldaba. Era que Dios iba abriendo paso para que ese hombre más tarde ocupara en la silla de Israel y fuera el hombre conforme al corazón de Dios. Y en el caso, hermanos, de Josué, ahora le está diciendo: Josué, tú eres desde este día invencible, Josué. Nadie te va a poder hacer frente. No dice de lunes a martes ni de jueves a viernes, en todos los días de tu vida. No importa cuántos se levanten, se van a levantar los amalecitas. Se va a levantar, aleluya, Coré, Datam y Abiram y los demás. Se va a levantar lo que sea, pero yo voy a estar contigo. Óyeme bien, Josué. ¿Viste cómo yo respaldé a Moisés? ¿Viste todas las cosas que hice para apoyar a mi siervo Moisés? Asimismo, yo voy a estar contigo. Si usted no aplaude a Dios, no sé por qué no será. Mi Dios no pierde una batalla, ni una sola ha perdido. Recuerdo cuando yo estaba recién convertido y había personas que no voy a mencionar porque esta señal llega a todas partes del mundo. Recuerdo que fueron a buscar una señora bruja que yo conocía, que yo sabía quién era y dónde vivía y todo. Recuerdo que la bruja estuvo tratando de hacerme algo para que se olvidara mi mente de las cosas de Dios.
para que yo dejara de servir a este Dios maravilloso. Días y días lo intentó una y otra vez. Quiso hacerme un mal para que mi mente se perturbara y dejara yo de servir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando no pudo y fueron las personas a decirle: ¿por qué usted no ha hecho nada? La respuesta de esa señora fue: porque esas personas tienen una armadura que nosotros no podemos pasar. Esto no fue solamente con Josué ni con Moisés. Esto es también contigo. El Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios mío, el Dios tuyo, el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo. No ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Y si Dios tiene que abrir otra vez un mar, o secar un río, o hacer alguna maravilla, lo va a hacer otra vez, porque Él no ha cambiado. Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Déselo fuerte que es para Dios. Josué, desde el día de hoy eres invencible. Nadie te va a poder hacer frente. Con una promesa de esas, hermanos, ¿quién va a tener miedo? Porque Moisés tenía miedo, Josué tenía temor. No era fácil asumir un liderazgo de esa naturaleza. Si alguien cree que el liderazgo es fácil, se ha equivocado. Liderar a una nación como la nación hebrea era la tarea más difícil. Era la tarea casi imposible. Los hebreos son gente muy testaruda que solamente Dios podía poner en orden, que algunas ocasiones Dios tuvo que ejecutar juicios para poderlos poner en orden. Pero ahora Dios le promete a Josué: nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Y le quiero decir esta noche, esa promesa que Dios le hizo a Josué no fue exclusiva para él. Esa promesa también es para usted. Nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si usted no grita, salta o aplaude, no sé qué está pasando. Esta promesa es también para usted. Dios no se ha muerto. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él sigue estando en su trono de gloria. Eres invencible, Josué. Nadie. Se levantan los amalecitas, no hay problema. Yo estaré contigo. Se levanta Datán, Coré y Abiram, no hay problema. Yo estoy contigo. Se levantan los enemigos, no hay problema. Yo estaré contigo. Se levanta toda la nación, como le pasó a Moisés, que la nación se levantó cuando decían que ya estaban hartos del maná. Dios le dijo: hoy le voy a dar, mañana le voy a dar a Israel a comer carne hasta que la eruten por la nariz, porque Dios es, aleluya, para Él no hay nada imposible. La gente dijo: ¿y de dónde va Dios a traer tanta carne? No había supermercados, no había tiendas, ni una sola en el desierto, pero Dios trajo millones de codornices y aleluya, y el menos hizo 7 montones para comer carne hasta que se llenaron, porque Dios lo había prometido. Cuando promete Dios algo, se va a cumplir. Amén, hermanos. Este Dios de nosotros, que le prometió a Josué y le dijo: no importa quién se levante contra ti, tienes que pasar ese Jordán.
y todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Ja. Todo lugar que pise la planta de tu pie, reclámalo, es tuyo, te pertenece. El primer problema que había era un río que en el tiempo cuando Josué iba a cruzar ese río, en ese tiempo era tiempo de avenidas de aguas. El río Jordán suele crecer entre 3 a 6 o más metros de profundidad y una corriente impetuosa en los tiempos de lluvia. Y ellos iban a pasar en tiempos de lluvia, en tiempos cuando el río estaba crecido. El solo hecho de llevar el arca, aquel cofre sagrado, y confiar en que Dios iba a secar aleluya, al río, tenía que tener fe en que Dios iba con ellos. No se secó el río, aleluya, antes de que llegaran. No se secó cuando estaban a 3 metros. El río se secó cuando ellos tuvieron la fe y la confianza. Y los hombres que llevaban el arca del pacto pusieron su pie. Entonces dice la Biblia que allá arriba el agua se hizo un montón y acá abajo siguió corriendo y dejó libre el paso para el pueblo de Israel. Denle un aplauso a Dios. Un día me platicó algo un hermano y en ese momento me dio mucha risa. Y después me quedé meditando, me dio pero mucha risa. Dice que él tenía un camión viejo de esos de volteo, de esos que llevan material pues. Y no me recuerdo dónde dice que andaba en un lugar donde era una cueva que sacaban cierto tipo de material. Dice, el camión era viejo, no trae ni frenos. Y de repente, dice, el camión comenzó, dice, la cueva estaba así, hacia arriba. Y al salir de la cueva, estaba un precipicio. Dice, y el camión comenzó a rodar el precipicio. Dice, y entonces, nadie estaba en el volante. ¿Quién lo iba a detener? Y dice que corrió y se agarró de la defensa trasera del camión y le gritó: en el nombre de Jesucristo, detente. Dice, yo tenía clavadas las uñas en el suelo, el camión estaba al borde del precipicio, caían piedritas para abajo y el camión se detuvo. Dice, ahora ¿quién iba a ser el valiente que se subiría al camión para reversearlo? Dice, estuve ahí pensando, agarrado del camión y pensando, ¿cómo le haría? Dice, tiemble, tiemble, fui y le metí reversa al camión y todavía puedo contar la historia. Hermanos, el Dios que usted y yo servimos no fue un Dios que hiciera milagros allá en el Antiguo Testamento, ni que los discípulos Pedro, Santiago, Juan y Pablo hicieran milagros y que se hayan terminado. La época o el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo todavía vive, no se ha muerto, y la iglesia todavía está aquí, testimonio de la gloria y la presencia de Dios. Josué, desde este día yo estaré contigo. Hoy van a conocer los hijos de Israel que yo te apoyo, te respaldo, que yo estoy contigo. Lo primero que te prometo, Josué,
es que no hay nadie que se levante contra ti. Mire, hermano, cuando la iglesia primitiva nació bajo el yugo del Imperio Romano, porque aún Judea o Israel estaba bajo el Imperio Romano, se levantaron 10 emperadores para perseguir a la iglesia. Hubo persecución encarnizada. Entonces ser cristiano era de verdad, porque el ser cristiano conllevaba el riesgo de que te quemaran vivo, que te mataran, que te ejecutaran o que te llevaran al circo romano y que te tragaran los leones. Muchos de nuestros hermanos en Cristo, cristianos de aquella época, murieron, aleluya, siendo quemados vivos. Le llamaban la pira, los quemaban vivos. Algunos los ponían en lo que hoy es Roma, donde pues los ponían les echaban chapopote a los cuerpos de las personas vivas. Los prendían para que alusaran las avenidas donde se iba a pasear el César. El diablo pensaba, el César pensaba, los 10 Césares que se levantaron pensaron que iban a detener la iglesia. La iglesia es invencible. Así como Josué era invencible, la iglesia es invencible, porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia le pertenece a Dios y Dios está con la iglesia. Diez Césares se levantaron. No pudieron hacer nada. Roma, el imperio que se ha levantado más férreo, cayó. Hoy solo queda en la historia, en los análisis de la historia. Pero la iglesia sigue de pie. Porque la iglesia, vuelvo a repetir, Jesucristo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Así que si Dios le prometió esto a Josué, solo le dijo, le puso un requisito o dos: Josué, tienes que esforzarte. Esto no viene sentadito en la cama viendo el Chapulín Colorado. Tienes que esforzarte, hijo. Esto no viene así de fácil. ¿O quién cree que esto es fácil? Si alguien cree que esto es fácil, dígame cómo hacerlo. Yo me iría por el lado fácil. Pero esto, aquí tienes que depender de Dios. Aquí Dios tiene que ir delante de ti. Aquí tienes que entender que nada te va a poder hacer frente, pero que tienes que estar en el lado correcto, en el camino de Dios, en la senda de Dios, en el propósito de Dios. Aleluya, donde Dios quiere que vayas. Ahí es donde Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Así como la iglesia es invencible, usted y yo somos parte de la iglesia. A mí me da risa cuando dicen pobre cristiano. Yo quiero decirle que yo no soy pobre, que yo tengo un Dios grande, que el Dios que yo sirvo es grande, que Él está muy por encima de todas las cosas. Aleluya, que Él está por encima de reyes, de gobernadores, de jefes de estado, de generales, de lo que sea, científico, lo que sea. El Dios que yo sirvo está muy por encima de todo eso. Mi Dios tiene todas las cosas en control. Amén, hermanos. Y así como Dios le prometió, no solamente Dios le dijo a Josué:
sino ahora Jesús le dice a la iglesia, y también en esta noche te dice a ti, aleluya, que tú eres una persona, si estás bajo las alas del Dios de misericordia, no hay diablo que te toque, porque Dios está contigo. Yo creía que se iba a levantar a glorificar a Dios. Yo creía que iba a gritar, hermanos. Usted no sirve a un Dios de papel, ni a un Dios de madera, ni a un Dios de metal. Usted sirve a un Dios vivo. Dije que el Dios que usted sirve es un Dios vivo. Bendito Dios. La otra cosa que le dijo Dios a Josué: necesitas esforzarte. Y la última es: sé muy valiente. Esto no es para cobardes, hermano. Los cobardes son aquellos que nada quieren con Dios, que no tienen el carácter suficiente para decirle a los amigos. Porque los amigos lo primero que le dicen: no, ya la mujer te manda, ya te hiciste mandilón, ya te fuiste a la iglesia. No, Señor, esto es para gente valiente, que encara al mundo y le dice: no más, aleluya, no más vicio, no más pecado, voy a servir a Dios. Esto es para gente valiente. Escúcheme bien, esto es para gente valiente. Estamos aquí porque somos valientes, no somos cobardes. Le dijimos al mundo no y a Cristo sí. Dele fuerte el aplauso a Dios, hermano. Usted no tiene una idea cuántos amigos, digo amigos entre comillas, porque el que es tu verdadero amigo no te va a tratar así. ¿Cuántos me decían: no, hombre, deja eso, vente acá a los bailongos, vente acá a esto? ¿Y tú le llamas a eso estar feliz? ¿Tú le llamas a eso estar feliz? ¿Tú le llamas a esa basura estar feliz? Termino con esto, hermanos. La última vez que yo fui a un baile, casi nunca hablo de esto porque no me siento cómodo decirlo, Dios habló conmigo. Fue en la ciudad de Stockton, California. Yo vivía en esa área por un tiempo. Y yo me acuerdo que Dios abrió mis ojos a la realidad que se estaba viviendo. Y miré a la gente bailando, pero con un rostro que expresaba tristeza, que expresaba necesidad, que expresaba angustia, que aparentemente ríen, pero es superficial. Y Dios me habló ahí dentro de aquel salón de baile. Y me hizo una pregunta a Dios: ¿quieres vivir toda tu vida así? Le dije: no, Señor, esta es la última ocasión que yo vengo a un lugar como estos. Nunca, Señor, te doy mi palabra que yo nunca regresaré a un lugar como estos. Sé que hay algo mejor. Me salí, los amigos que llevaba conmigo me decían: ¿dónde vas? Si quieren irse conmigo, váyanse, y si no, consigan quien los lleve más tarde. Esta es mi última ocasión. No vuelvo a poner un pie en un lugar donde no esté Dios. Le estoy hablando hace casi 50 años. Nunca en la vida, nunca Dios me está escuchando que yo haya tenido el anhelo de regresar. He sido feliz en este camino. Dios me ha dado más que felicidad. Si el tener al Espíritu Santo dentro de ti, si el sentir esos ríos de vida no es felicidad, entonces yo no sé que lo sea. Pero lo que tenemos nosotros es vida. Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior fluirán ríos de agua de vida. Y si no fluyen, hay problema en tu vida. Pero si fluyen, tienes la vida de Dios.
nadie te va a hacer frente. Se va a levantar Petra, Juana, Santiago y todo el mundo. Se van a levantar contra ti. Yo no entiendo, hermano, estoy terminando ya. Yo no entiendo cómo hay gente que dice: es que yo tengo miedo porque ahí en la esquina de mi casa vive una señora que es bruja y dicen que es muy atinada, que es muy buena. Y es que yo tengo... ¿Tienes tú miedo? ¿Tienes miedo? ¡Cobarde! Quien debe tener miedo es la bruja y el diablo. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Si Dios está contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Usted no me entendió. Que si Dios está contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Dele fuerte el aplauso a Dios. Hay gente que mira y dice: ¿será? Bueno, ¿le crees a Dios o no le crees? ¿Crees que Dios es verdad o no? O estamos con Dios o estamos sin Dios. Aquí tienes que decidirte. Y si estás con Dios, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Josué, es el Dios que yo sirvo. No es otro, es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Lo que Él hizo ayer lo puede hacer el día de hoy. Hoy en este día me levanté porque Dios estaba conmigo. Déselo fuerte si es para Dios. Bendito sea su nombre. Si Dios no estuviera con nosotros, es más, si este evangelio no tuviera el poder que tiene, y la palabra, el efecto y el poder que tiene, yo no me dedicaría a predicar. Yo predico y soy muy feliz. Tengo el gran honor de que Dios, teniendo yo tantas limitaciones y tantas cosas que me limitan como ser humano, Dios puso su espíritu en mí para predicar este glorioso evangelio. Por eso yo entiendo que la excelencia es de Dios y no de los hombres. Si Dios hace algo es porque Él es Dios. Si Dios levanta a los muertos es porque Él es Dios. Si Dios sana a los enfermos es porque Él es Dios. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Recuérdese, lo repito, Él es el mismo. El que predicó Elías, Jeremías, Abraham, Jacob, Moisés, Noé, Pedro, Pablo, los que sean, es el mismo Dios que estoy predicando esta noche. No ha cambiado, Él es el mismo. La gente, hermano, yo estoy impresionado de que la gente, usted le está predicando, la gente está viendo así. Vaya a una iglesia de negritos para que vea cómo se gozan ellos. Vaya a una iglesia de los negritos, vea cómo corren, cómo gritan, cómo se celebran lo que Dios hace. Si usted no celebra lo que Dios está haciendo, usted tiene problema. A usted le falta todavía aceite. Vuelvo a repetir, si usted no celebra lo que su Dios hace, usted está en un grave problema. Usted tiene que entender que lo que Dios hace, usted tiene que celebrarlo con gozo, con saltos, con alegría, con aplausos, con gloria a dioses. ¿Me escuchó bien? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Si usted está vivo, entonces manifiéstelo. Entonces glorifique a Dios. Entonces dígale a su Dios quién es Él. En el Monte Carmelo dice la Biblia que Elías desafió a 400 profetas.
Y le dijo: señores, el Dios que responda con fuego, ese mismo es Dios. Dios no es un Dios de simulacros. Yo he visto a Dios hacer milagros que nos quedamos con la boca abierta. No soy yo el que los hace, es Dios. El otro día vino un señor que se sentó aquí, predicó el domingo pasado, allí en una iglesia donde él estuvo en una carpa. Fuimos a predicar a un lugar, creo que se llama Landeros. Ahí Dios levantó un jorobado. Al tercer día de la campaña, Dios levantó un hombre encorvado, jorobado, que era tan pequeño así, pero cuando Dios lo levantó era mucho más alto que yo. La gente iba, duraron hasta las 3 de la mañana tocando en la espalda y preguntando dónde está la joroba. Ese Dios que he predicado en todas partes del mundo, ese Dios está aquí. Celébralo, glorifícalo, exáltalo, hónralo. No te quedes callado. ¿Por qué callas ante un Dios tan grande? Yo dije: ¿por qué callas ante un Dios tan grande y maravilloso? Hay gente que grita cuando vienen los deportistas, cuando vienen los artistas o cuando llega un político. Grite cuando viene Dios, grite cuando está Dios, exáltelo porque Él es Dios. Ya basta de estar solamente viendo ahí. Si tu Dios está muerto, entonces tienes problemas. El Dios que estoy predicando esta noche está vivo, señores. Está vivo, está aquí. Quiere que lo exaltes y lo glorifiques. Él está aquí esta noche. Él se pasea en este lugar. No te quedes impávido. Recuerda que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Dije que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Los muertos están en la tumba. Los que viven deben de venir a la casa de Dios. Yo siento a Dios, hermanos. Siento la presencia de Dios. Hay gente que nunca le ha sacado un gloria a Dios. Aleluya, que nunca exalta a Dios. Esa gente tiene problema. Hay problema, entonces usted no está sirviendo al verdadero Dios. Usted es un espectador. Dios no quiere espectadores. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dije que Dios quiere adoradores. Y un adorador no le importa lo que estén haciendo los demás. Le da tiempo al Dios que está sirviendo. Mire, déjeme darle un ejemplo. Me ha tocado estar en varios lugares de los Emiratos Árabes y he visto que a la hora de la oración de los musulmanes, cuando el imán es el que tiene ahí gritando, cuando el imán llama a la oración, todo el mundo corre. Algunos yo los miraba con un pedacito de carpeta de alfombra corriendo, y cuando ya no alcanzaban a entrar, ahí se tiraban en el suelo. Quise llorar en ese momento. Dije: Señor, ¿cómo es posible que nosotros tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso, que ellos están sirviendo? No sé a qué Dios servirán. Ellos le llaman Alá, pero hermanos, ellos tienen un montón de cosas chuecas, torcidas. Usted y yo tenemos un evangelio glorioso. Usted y yo tenemos un evangelio de gloria. Usted y yo, cuando entramos por esa puerta, debemos de venir ya diciéndole a Dios: entraré por tus puertas con acción de gracias, llegaré por tus atrios con alabanza. No se ha fijado cuando yo entro por ahí o que estoy allá, la gente se me queda viendo porque estoy hablando. Van a decir: se le fueron las chivas. No, señor, yo vine a adorar a Dios. Y a mí no me importa lo que diga el de aquí, el de allá o el de más allá. A mí me importa adorar a Dios, agradarle a Él, honrarle a Él, sentir de Él su presencia.
Y quiero decirle esta noche, Dios está aquí. Si usted lo siente o no lo siente, Dios está aquí. Yo puedo sentir la gloria de Dios, pero vuelvo a repetir, Dios está aquí. Revise el libro de Apocalipsis capítulo 1 y se va a dar cuenta que el primero que llega a la iglesia a caminar es el Señor Jesucristo. Él está primero. Antes que usted y yo, Él llegó aquí, porque aquí vamos a venir a adorarle y a glorificarle. Déselo fuerte que es para Dios. Termino con esto. Hay mucha tela de donde cortar, pero voy a terminar con esto. Un día, uno de mis hermanos, no voy a decir marcas, me acompañó a la iglesia. Ellos tenían, no sé si llamarle suéter o algo así, donde tenían muchas medallas que habían ganado en la lucha olímpica, que es lo que se practica en las escuelas de Estados Unidos. Me había criticado y me había dicho, es puro cuento de que ustedes se caen cuando entran o cuando llega la presencia de Dios. Dijo, yo voy a ir y vas a ver cómo yo no me caigo. Ah, bueno, pues vente. A mí se me olvidó, pero estaba predicando un hombre ungido de Dios. Y cuando yo lo vi que pasó, se puso así como se ponen los boxeadores o los luchadores, como diciendo, aquí no me caigo. No lo tocó el predicador, iba a levantar la mano y se fue. Allá como a los 15 minutos fui y le dije, ¿qué te pasó, manito? O no sé, las piernas se me hicieron de chicle y ya no supe, quedé aquí en el suelo. Le dije, ¿está Dios aquí o no está? Dijo, sí está. Sí está. Dice, porque nadie me tocó. Y todavía siento que se me enchina la piel como las gallinas. Queridos hermanos, esto no es cuento, esto es de verdad. Yo le vuelvo a repetir, si yo no sirviera a un Dios vivo, yo estuviera haciendo otra cosa, señores. Estoy aquí porque el Dios que yo predico está vivo. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo, el que predicó Elías y cayó fuego. Aleluya, el que predicó Pedro y su sombra sola sanaba a los enfermos. El que predicó Pablo y evangelizó 3 continentes. Es el mismo Dios que yo estoy predicando en esta tarde aquí en el centro evangelístico. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Le voy a encargar algo, hermano. No sabe la desesperación que a mí me da cuando veo gente así nada más viendo. Hermano, eso se hace en el cine. Vaya usted a un partido de fútbol y verá cómo gritan. Cualquier equipo que esté jugando, gritan hasta quedar desgañitados. ¿Por qué si gritan cuando alguien va atrás de una pelota? ¿Por qué se excitan? ¿Por qué gritan? ¿Y por qué nosotros somos tan apáticos, tan fríos, tan indiferentes con el Dios que nos ha dado todo? Dije que Dios nos ha dado todo. Si estás vivo este día es porque Dios te lo permitió. No estás vivo por una casualidad. Estás vivo porque Dios así lo quiso. Viniste aquí porque Dios así lo quiso. El que te da vida, salud, es Dios. Alábale entonces, glorifícale entonces, hónrale entonces. Póngase de pie, por favor.
Hace muchos años estaba predicando un evangelista llamado aquí Antonio Sánchez La Pólvora, así le decían. Mi papá estaba esa noche aquí con nosotros. Mi padre apenas estaba escuchando el evangelio. Lo impresionó la forma de adorar de ese hombre. Dijo: hijo, ese hombre es mayor que yo. Y no dejó de brincar toda la hora del culto. Le dije: es que ese hombre tiene mucho agradecimiento a Dios. Ama a Dios. Dijo: pero no se cansa. Le dije: ese es otro problema. Pero usted pudo ver que alguien estaba ahí exaltando a Dios, adorando a Dios. Quiero decirle esto, hermano, y quiero que lo guarde aquí en su corazón. Mucha gente, cuando hay gente del mundo, se abstiene de dar un gloria a Dios. Porque está mi compadre, está mi comadre, está mi vecino. Y a mí qué me importa quién esté. Si ellos no se abstienen de gritar en las cuestiones del mundo, ¿por qué yo me tengo que abstener de adorar a mi Dios? Dios le dijo, Jesús le dijo a la samaritana: Dios está buscando, escúcheme bien, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vaya a los aeropuertos internacionales y a la hora que les toca a los musulmanes orar, se tiran en el suelo, no importa. Un día gritaban y decía: se ve el avión fulano, y estaban dos ahí en el suelo adorando a su Dios. Y hoy, ¿cómo es posible que el pueblo cristiano sea tan apático, tan indiferente? Hay gente que ni por los alimentos ahora le hacen así. ¿Le da vergüenza a usted orar por los alimentos en público? ¿Le da vergüenza darle gracias a Dios porque le dio de comer? Entonces, ¿a qué Dios sirve? ¿Cuál es el Dios que usted sirve? El Dios que yo sirvo merece lo mejor de mí. Dije que el Dios que yo sirvo merece lo mejor de mí. Lo mejor de todo en mi vida lo merece Dios. Lo mejor de mi tiempo, de todo lo que Dios me da, Él merece lo mejor.